Ok, empiezo. Bueno, pues veo mucho, muy buenas tardes ya. Veo en el foro, lo voy siguiendo, a muchos amigos, compañeros, amigos incluso, a los que saludo, que también sirven para eso los congresos, ¿no? Y bueno, les mando aquí un saludo y un abrazo y besos. Y a vosotros, y por supuesto, muchas gracias por habernos invitado a participar en este congreso, porque además nos apetece mucho contar la experiencia que, bueno, que hemos tenido durante 4 o 5 años de trabajo, ¿no? Expongo el proyecto LIFE, Conservación y Gestión en la Zona Especial de Protección para el Ave de Andalucía, que al final fueron casi 5 años porque tuvo una pequeña extensión y que se desarrolló desde los años 2012 a 2014, con lo cual contamos ya con cierto recorrido. ¿Cómo me va? Ahí está. Contamos con muchos socios y eso es bueno y es malo. Malo porque complica la gestión, pero indudablemente muchísimo más positivo, ¿no? Al principio contamos con 11 socios, aunque veáis estas organizaciones coordinadas por la Consejería, por la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ahora se ha fusionado Medio Ambiente con Agricultura, ¿no? Pero como era un proyecto antiguo y tal, pues he mantenido la caracterización que había, los logotipos que habían en su momento, ¿no? Y contamos con, además de la consejería, con sus dos agencias públicas asociadas y la Mancomunidad de Municipios Valle de Guadiato y SEO Verlife, los compañeros de SEO Verlife. Y destaco ahí las tres organizaciones agrarias, porque en sí mismo el hecho de contar con las tres organizaciones ya era un logro para este proyecto, ¿no? Digamos que se iniciaba con un logro, tenerlas de tu mano para trabajar con agricultores y como digo, aunque veáis tres organizaciones agrarias, en realidad eran mucho más, porque dentro de cada organización participaba Asaja Córdoba, Asaja Sevilla, Asaja Málaga, Asaja Andalucía, COA Córdoba, COA Sevilla, y cada uno era un socio, con lo cual tuvimos un montón de socios. Por eso decía que, bueno, desde el punto de vista más administrativo que otra cosa era complejo, pero que luego resultó especialmente positivo, ¿no? Y como digo, ha sido un valor en sí mismo y ha sido, la verdad, que ha servido este proyecto también ya de entrada para establecer unos flujos de comunicación de estas organizaciones con medio ambiente, algo que, bueno, que probablemente hasta ese momento estuvieran como más latentes, ¿no? Entonces vi un poco de recursivo, ¿no? Y luego como cofinanciadores teníamos a Endesa, a la Red Eléctrica Española y a la Fundación Enresa, que tenía presencia allí en el territorio del Alto Guadiato. Las especies del proyecto son estas que veis aquí en la diapositiva, ¿no? Ponemos en primer plano la butarda porque aquí en Andalucía es la única de las que veis ahí que está en peligro de extinción y porque hablábamos mucho en el proyecto del efecto de especie paraguas, ¿no? De que haciendo medidas para su conservación, pues, como que favorece al resto. Pero junto con la butarda, sisón y el nícalo primilla, el aguilucho cenizo, la carraca y la ganga ortega y el alcaraván, que son las que había ahí, no me gustaría que dejarais de observar un elemento ahí que es igual de importante, si no más importante, o más importante, que es el agricultor, representado con ese tractor ahí, ¿no? Digamos que este proyecto ha tenido como dos grandes efectos. Un efecto inmediato sobre la aves esteparias, a veces cuantificable y a veces no tanto, estamos hablando de 4 o 5 años y ver la evolución de 4 o 5 años es difícil, ¿no? Es muy difícil realmente, pero sí lo que se observó es la enorme repercusión que tuvo solo con un indicador muy claro, observando el comportamiento que tenían los agricultores y en general la gente que vivía en las cepas al principio y al final del proyecto. Tenemos que contextualizar este proyecto en el sentido de que surge cuando se declaran las dos únicas cepas que hay en Andalucía específicas para aves esteparias, que son esta que veis aquí del Alto Guadiato al noreste de la provincia de Córdoba y la de las Campiñas de Sevilla, ¿no? Estábamos hablando del año 2008 y por aquella época es cuando empezó a redactarse este proyecto, ¿no? Porque de alguna manera también lo que se pretendía con el proyecto era que la gente de los pueblos que estaba molesta con la declaración de los espacios protegidos visualizara que los efectos no eran tan perniciosos como ellos imaginaban, ¿no? Que pensaban desde que íbamos a apropiar el terreno directamente, ¿no? Desde ahí pues, pueden imaginar muchas cosas, ¿no? Tuvo mucha contestación social. Y luego incluimos también dos cepas más en Málaga, que son Laguna de Campillo, Laguna de Fuente de Piedra, que puede decir Laguna, pero la zona que pintan aquí dos lagunas, ¿no? Grandes además, sobre todo Fuente de Piedra, y es que en la zona periférica de protección son zonas
cerealistas, con algunas poblaciones muy importantes de esteparia, de sisón, de algunos pocos de cenizo y sobre todo de nigrocrimilla, ¿no? Y vimos que era una oportunidad muy buena para potenciar algunas especies que, bueno, que lo vamos un poco más para adelante, que ahí tienen ciertas dificultades, ¿no? El primer trabajo que hicimos, que es el que se ha llevado mayor esfuerzo con diferencia en este trabajo, y mira que hemos hecho un montón de acciones, son los convenios de colaboración, ¿no? Esto que hablamos de custodia del territorio, ¿no? Eran acuerdos entre la consejería y también y cada uno de los agricultores que, como digo, lleva mucho esfuerzo porque, por un lado, un esfuerzo, digamos, de campo, de trabajar con las personas, ¿no? Desde la primera vez que va al campo, ves la finca, que andas con el propietario, lo localiza, te pones de acuerdo con él, no se creen son muy reticentes porque tú creen que en el fondo, como digo, lo que quieres es ver el terreno para quitárselo, para apropiárselo, ¿no? Tuvimos muchísimas dificultades de ese tipo y mucha desconfianza. Luego, llegar a acordar con él las actuaciones que le den el visto bueno a las organizaciones profesionales agrarias, porque la mayoría de ellos eran socios de alguna organización. Y luego, a nivel interno, que tuvimos, lo he puesto ahí, hasta 11 borradores diferentes, con lo cual se comió mucho tiempo, digamos, pero ha sido, desde luego, un éxito grande y por supuesto, es que era imprescindible, si no, no podíamos contar con la disponibilidad de terreno, ¿no? Bueno, hicimos el primer trabajo que se hizo, que lo hicieron UPA y COA, era un inventario de setos y linderos como una acción preparatoria, dado que pretendíamos, y así lo hicimos, que a partir de la información obtenida en este estudio preliminar pudiéramos extender, mediante obras, los linderos y los setos en algunos enclaves que entendíamos que eran mucho más necesitados, que era más estratégicamente oportuno ubicarlo, ¿no? SEO, los compañeros SEO hicieron un excelente trabajo de identificación de puntos críticos en tendido eléctrico y en vallado, ¿no? Recorrido, bueno, los datos, yo no entro en datos ni nada, lo he puesto en todas las acciones simplemente porque quede ahí, por si a alguien le puede interesar, y simplemente queda, yo no entro en eso, pero se hizo un trabajo muy intenso, en el que se observó que, por ejemplo, que ninguna especie de ceparias fue encontrada electrocutada, sí, sin embargo, colisionada con tendido eléctrico, 5 butardas, 4 caravanes, 3 sisones, y en vallados, 3 butardas en el Alto Guadiato. El Alto Guadiato es una zona que tiene bastante vallado porque es una zona ganadera, ¿no? Entonces era más lógico, bueno, de ahí que solo se encontrara las colisiones en vallado en el Alto Guadiato. Campiña Sevilla y Fontepie de Campillo, pues apenas hay, ¿no? Una de las acciones lógica, además, que nos pedía también la comisión era, bueno, tenéis la butarda en peligro de extinción, tenéis que hacer un plan de recuperación, obviamente, y se hizo durante el proyecto, pero ese plan se aprovechó la oportunidad para incluir dentro del plan de recuperación a otras especies, con algunas de ellas con las que hemos trabajado dentro de este proyecto, ¿no? Empiezo pasando muy rápido por las acciones de divulgación y sensibilización. Nos encontrábamos que había que hacer un planteamiento estratégico que pasaba por tratar de superar unas premisas que eran y son todavía, que es la escasa valoración social que tienen las estepas, las zonas esteparias, que son desconocidas, que normalmente son de aprovechamiento agrícola. Y como decía, había un planteamiento ahí de oportunidad en ese momento, que era la incertidumbre que tenía la gente de los pueblos y luego, sobre todo los agricultores, de qué va a pasar cuando me declare esto como cepa, ¿no? Entonces, el planteamiento estratégico pasaba, en cuanto a acciones de divulgación y sensibilización, por dos, era más complejo, pero por no extenderme demasiado, era por poner en marcha muchos formatos diferentes para llegar a muchos públicos distintos y que los interlocutores también fueran los interlocutores fueran las organizaciones que de forma natural tuviera su público. Es decir, que las organizaciones, por ejemplo, ¿no? Que las organizaciones agrarias se dirigieran a los agricultores, ¿no? Que es tu público natural, digamos, ¿no? Bueno, tenemos aquí las acciones de comunicación, algunas que pueden resultar un poco, bueno, irrelevantes, pero que no lo son, como esta que había aquí, de la señalización del mismo proyecto, porque todavía hoy ni siquiera están señalizados la cepa Campiña Sevilla ni Alto Guadiato, no tiene señal. Entonces, con este proyecto, de esta forma, pero sobre todo con el trabajo que se hizo, lo que se ha tratado de poner, de dignificar un poco el valor que ha tenido
que tiene la selva, ¿no? Que sigue siendo una figura como la hermana menor del resto de espacios naturales protegidos, al menos por el momento, ¿no? Y no digamos ya de Red Natura 2000, ¿no? Charla informativa y mesa participativa, visita guiada, que esto funcionó muy bien. Yo comento muchas cosas aquí que creo que son compartibles como experiencia y aprendizaje que pueden servir a alguien, ¿no? Que pueda trabajar en un proyecto parecido a este. Llevar a la gente al campo, eso resultó exitoso, y incluso casi había que poner tope porque la gente estaba deseando de conocer su territorio, ¿eh? Y gente, estamos hablando de pueblos muy pequeños en el que andando lo sacaba del pueblo e interpretaban lo que veían, y aprendimos mucho y nos sorprendió que no conocen el entorno, ¿eh? Y estamos hablando de pueblos de 400 habitantes y 500 habitantes, ¿eh? Pueblos muy pequeños, ¿vale? Bueno, un montón de formatos, como digo, de materiales, que eso no voy a entrar, ¿no? Pero simplemente los pongo ahí para que veáis el trabajo que se hizo. Una campaña de educación ambiental, que también aprendimos una cosa. Estos tienen los compañeros de SEO, junto con nosotros, junto con los técnicos de la Agencia de Medio Ambiente, formamos a los socios para que algunos de ellos pusieran en marcha la unidad didáctica. Y esto no funcionó todo lo bien, también lo quiero compartir como aprendizaje. Esto no funcionó todo lo bien como cabía esperar, ¿no? Digamos que las organizaciones agrarias con los agricultores y los educadores con los educadores, ¿vale? Entonces, la siguiente acción que también queríamos aprovechar el proyecto LIFE para dejar algo en el territorio, ¿no? Muchas veces sabéis que los proyectos LIFE se ejecutan y luego les falta la continuidad, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, siempre hay que aprovechar para que las cosas queden en el territorio. Una de ellas, y era una de las patas del proyecto, era contribuir un poco al fomento del ecoturismo, ¿no? Del turismo ornitológico, ¿no? En estos territorios, ¿no? No había nada. O sea que hasta que no llegamos no había absolutamente nada. A partir de ahí se han ido sumando sinergias y poco a poco parece que va arrancando la cosa, pero muy, muy, muy lento, ¿no? Entonces, bueno, señalizamos 3 rutas interpretadas con su material, aparte de los paneles informativos, pues el típico folleto autoguiado, tal, con paradas estratégicas en 2 observatorios que se construyeron en el Alto Guadiato y que se complementaban con un elemento que queríamos. La intención era que hubiera un edificio, un lugar, un espacio que fuera la referencia en el LAI Alto Guadiato, en la SIEPA Alto Guadiato. Y entonces se construyó una especie de, aprovechando una antigua almazara, en un acuerdo con el Ayuntamiento de la Granjuela, pues se hizo un punto de información, una especie de centro de visitantes para entendernos pequeñitos, ¿no? Centrado en la ave esteparia, el único centro de visitantes o sea, el único punto de información, sí, centro de visitantes, en fin, para entenderlo un poquito mejor, ¿no? Exclusivo para aves esteparias, que yo sepa que hay en Andalucía y no sé si en otro sitio, la verdad, ahí ya me pierdo, ¿no? Entonces, y esto además ha contribuido bastante de forma colateral a que la ave esteparia, en este caso la butarda, que era el símbolo, haya contribuido también como un paso cualitativo importante para la identidad local de un pueblo, que es la Granjuela. Sí, desde aquí os invito a que si alguna vez a que visitáis la Sierra Alto Guadiato, y si vais, que vayáis al centro, y si vais, que llegáis al ayuntamiento, incluso el alcalde, es un ayuntamiento muy pequeñito, el alcalde os lo enseñe, porque os confieso que va a ser una experiencia inolvidable, que aparte me va a gustar un montón, ¿no? Entonces, hay otro elemento que ha quedado en el territorio. Dentro de esta estrategia de comunicación y de información, nosotros lo que queríamos es, de alguna manera, acercar gente a los pueblos, ¿vale? En pueblos pequeños eso se nota mucho, ¿no? Cuando viene gente de fuera. Entonces, acercar muchos públicos diferentes, ¿no? Y uno de los perfiles que queríamos acercar eran los fotógrafos de naturaleza, que, bueno, ahora está mucho más desarrollado que en ese momento, ¿no? Y que aquí fueran allí a hacer la fotografía y que, por supuesto, que luego ese producto pues se expusiera en el pueblo, ¿no? En el pueblo, y que se dinamizara de alguna manera y dando premios, tal y cual. Funcionó a medias porque los fotógrafos de naturaleza, si no tienen premios y sobre todo económicos, como que participan poco. Y luego también vimos que las posiciones por sí mismas, si no las dinamizan o no se contextualizan dentro de otra actividad, por sí solas nos llaman la atención, ¿vale? Pero sí conseguimos que fotógrafos de fuera de la comarca fueran allí y la gente viera como vidilla, ¿no? En ese pueblo.
esto es otro hito interesante, muy, muy interesante, y pensar en su momento, y bueno, esto es un audiovisual, y que tiene esto de lo normal, un audiovisual. Bueno, lo que tiene de novedoso es que el audiovisual lo produjo, lo realizó la organización Asaja. Asaja fue en su momento una organización Sí. que mostraba reticencia, que mostraba mucha... ¿Ya? Bueno, no más o menos quería, no quería, pero Por, siempre que vayas, porque, o te sea, escucho. tenemos, claro, veo que, que nos estás Venga, contando que están haciendo, si era porque si podíamos centrar más en las conclusiones venga. y ya para ver algunas preguntas si las hay Venga. y poder ir concluyendo. Venga, dame 2 minutos simplemente por pasar Dos las minutos. acciones y me centro en las conclusiones. Mira, hicimos, bueno, se trataría de formación de guía ornitológico, que lo hizo SEO, formación de gestores de fincas, que sirvió también para explicarle la siembra directa, técnicas de agricultura de conservación y sobre todo para resolver dudas, les sirvió mucho a ellos, ¿no? Las jornadas típicas de la organización agraria que convocan, que tienen un poder de convocatoria enorme. Nosotros quisimos aprovechar para formar a los propios compañeros de la administración, que es muy importante, y ahí me gustaría poner en valor el papel de las oficinas comarcales agrarias, ¿no? Que participaron activamente y que nos facilitaron mucho la vida. Campo de voluntariado, una actividad que ha funcionado también muy bien, bueno, el boletín electrónico, página web, y luego son las medidas de conservación, que esta es la que digo, por lo menos un minuto y medio, tengo al menos mencionarla. Una compra de cosecha centrada en la protección de nidos de aguiluchos cenizo, dejar rastrojos durante todo el verano como zona de alimento de grano y sobre todo de grano, pero también de refugio, funcionó también muy bien. Siembra de leguminosas, centrada sobre todo en el sisón, que como ha dicho antes compañero José Luis, está fatal, está muy mal en general. La siembra de pastizales que funcionó de forma desigual dependiendo del sitio, no fue todo lo interesante que preveíamos. Diversificación de cultivos, sin meter cultivos en diferentes para diversificar el paisaje y las posibilidades de hábitat y tal. Sabéis que la butarda la utilizan las primeras calles de los olivares, pues aprovechemos para adecuar crear una cubierta vegetal en olivar, que no funcionó mucho porque a los agricultores no les gusta, no les gustó nada, ¿no? Era como decir, nos venía a decir que era muy sucio y que tenía, en fin, no les gustaba. Aprovechamos también para, de forma experimental, sembrar leguminosas forrajeras de secano en algunos sitios. Solo funcionaron en algunas que estaban vinculadas a las lagunas, complejas lagunas de Campillo, por el nivel freático y tal. Siembra directa, siembra de cereal de ciclo largo. Aprovechamos, por supuesto, para señalizar vallados, crear linderos y construcción de primillares, adecuación de antiguos transformadores de la luz para como primillares y tejados, que esto funciona. Inmediatamente acabar la obra ya estaban tomando las carracas y algunos señican los primillas y otras especies. Creación de charcas y bebederos, que también lo mismo, acabar la obra y utilizarlo. Y aquí me paro y aquí acabo, ¿vale? ¿Qué pasó después del live? Pues costó mucho trabajo, pero la Consejería de Agricultura pudo sacar una medida agroambiental, ¿no? Que se llamaba Sistema Agrario de Especial Interés para las Poblaciones de Aves Esteparias y aves en arrozales andaluces en el PDR, ¿no? ¿Ha funcionado? No ha funcionado. ¿Por qué? Por varias razones, pero fundamentalmente, por resumirles, dado que tenemos poco tiempo, una, porque económicamente no eran atractivas para los agricultores, y segundo, porque tenían muchos requisitos y no estaban dispuestos a ello, ¿no? Si queréis alguna pregunta tal, después de esto, se puso en marcha y está en marcha un programa específico sobre el aguilucho cenizo. Se hace un seguimiento también de aguilucho de cenicaloprimilla, de abutarda, de sisón, de las dos gangas, de ricotí. Veis ahí la evolución de forma muy súper rápida, que la butarda está estable o incluso con un ligero incremento de un 1,7% anual, teniendo en cuenta datos históricos de este animal del que tenemos más información desde el año 2004, si no me equivoco, hasta ahora, hasta el año pasado. El cenícalo primilla a partir de 2012 ha disminuido un 50% en Andalucía, la ganga ortega desde 2010 un 20% y un declive generalizado del aguilucho cenizo y del sisón. Acabo con nueva amenaza que estamos detectando que en ese momento no tenemos, que era la proliferación de cultivos leñosos
y sobre todo las plantas solares fotovoltaicas, ¿no? Disculpa. Esto es un elemento imparable, lo tenemos clarísimo, ¿no? Está clarísimo pero la idea que tenemos o que tiene la consejería es aprovechar o hacer de este problema una oportunidad en forma de medidas compensatorias, en fin, sobre todo eso, ¿no? Y hacer las cosas bien, habida cuenta de que no va a quedar otra, ¿no? Entonces aprovechemos la oportunidad. Disculpa la que me haya pasado, pero son muchas cosas en 4 años y en 15 minutos.